Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del planeta Tierra que nos veáis. Como siempre, hoy tenemos una entrevista interesante con con nuestro entrevistado estrella, que es el señor Sergio Abeso Tomo. En primer lugar, ¿cómo estás, doctor? Estoy bien y muchas gracias por la invitación. No pasa nada, para eso estamos. Precisamente para la gente que se pregunte qué está haciendo otra vez más aquí el señor Sergio, está aquí para que hablemos de la propuesta ley, ¿no? Que desde el Ministerio de Justicia, Culto y Derechos Humanos se está intentando promulgar, que es acerca de fijar, a mí no me gusta llamarlo dote, pero vamos a llamarlo dote, o prefiero llamarlo un SUA, la dote hasta 1 millón. Otra modificación es que los hombres a nivel de matrimonio consuetudinario puedan casarse con una o dos cuantas mujeres quieren. Así que, doctor, ¿cómo el Código Civil actual que tenemos, el vigente, que si mal no me acuerdo es de la época colonial, cómo el Código actual civil de nuestro país se adecua a las prácticas tradicionales nuestras como bantúes que somos? Muchas gracias por la pregunta. Es justamente todo lo contrario. El Código Civil Europeo no se puede aplicar en África, porque ese código es contrario a todo lo que es civilización y cultura africana. Por otra parte, en ningún país africano existe un código civil con derecho a la familia. El derecho a la familia es una materia muy diferente que no se encuentra en los códigos civiles. Es la pregunta que me gustaría hacer yo también. ¿Desde cuándo hay derecho de familia en el Código Civil? Si lee la ley fundamental de la República de Guinea Ecuatorial, ¿Mm? le dice claramente en el preámbulo, ¿Mm? los apartados 3 a 5 del preámbulo de nuestra ley fundamental dicen, deseoso de mantener el auténtico espíritu africano de la tradición positiva de la organización familiar y comunal, adaptándolo a nuevas estructuras sociales y judiciales acordes a la vida moderna. ¿Mm? Conscientes de que el sentido de la autoridad carismática de la familia tradicional es la base de la organización de la sociedad ecuatoriana, apoyado firmemente en los principios de la justicia social, reafirmado solemnemente en los derechos y libertades del hombre, definidos por la Declaración Universal de Derechos del Hombre del 10 de diciembre de 1948 y en ¿Mm? la Carta Africana de Derechos del Hombre y de los Pueblos de 26 de junio de 1981. Si continúa leyendo la ley fundamental, el artículo 5, inciso B y C, dice lo siguiente. Son fundamentos de la sociedad ecuatoguineana la protección de la familia, célula básica de la sociedad ecuatoguineana y el reconocimiento del derecho de igualdad entre el hombre y la mujer. El artículo 12 de la ley fundamental dice, la ley determina el régimen jurídico aplicable al derecho de la nacionalidad, la ciudadanía y la condición de extranjero. La mayoría de edad del ciudadano ecuatoguineano se adquiere a los 18 años. Como sabrá, hay una ley sobre nacionalidad y ¿Mm? hay otra Sí. ley sobre extranjería que han derogado el Código Civil. Por consiguiente, el Código Civil ya no puede contener ni una ley sobre nacionalidad ni disposiciones sobre extranjería, porque el artículo 12 de la ley fundamental dice que habrá una ley especial en materia de nacionalidad y de condición de extranjero. Si continúa en el artículo 13.1c, ¿Mm? dice, todo ciudadano tiene derecho a la igualdad ante la ley, tiene a la igualdad ante la ley. ¿Mm? La mujer, cualquiera que sea su estado civil, tiene iguales derechos y oportunidades que el hombre en lo civil, político, económico y social. Si va a los artículos 22 y 23, hablan del derecho civil y no del Código Civil. El artículo 22 de nuestra ley fundamental dispone, el Estado protege a la familia como célula fundamental de la sociedad, le asegura las condiciones morales, culturales y económicas que favorecen la realización de sus objetivos. Una, Dos, doctor, protege igualmente toda clase de matrimonio celebrado conforme al derecho, así como la maternidad y el deber familiar. Como habrás visto,
Sí. La ley fundamental dice que habrá una ley de familia, un código de familia, y no habla de código civil en materia de familia. Por consiguiente, como no he visto todavía ningún texto y no creo que se haga, ¿por qué tampoco se puede hacer? Si se coge el artículo 79F de la Ley Fundamental de la República de Guinea Ecuatorial, ¿Mm? ese artículo es el que establece el procedimiento a seguir para adoptar cualquier código. ¿Qué dice el artículo 79F? Son competencias, funciones comunes de la Cámara de los Diputados y del Senado determinar la base del derecho civil, mercantil, procesal, penal y laboral. Lo que significa que desde el punto de vista legístico, primero hay que adoptar una ley de bases y solo después se redacta el texto articulado que se aprueba por decreto. Como yo no he visto todavía ni la ley de bases, ni un proyecto de artículos, me es difícil hablar de la existencia de una reforma del Código Civil que al parecer están haciendo inconstitucional. Muy bien, doctor, es que por eso me gusta traerle a usted aquí, porque nos habla con artículos de la Constitución, ¿no? De nuestra ley fundamental, o llamada Carta Magna de Aconbe, mejor dicho. Entonces, podemos decir que esta propuesta de ley no seguirá, digamos, una vez que se llegue en la Cámara de los Diputados y después, porque Guinea Ecuatorial tiene es bicameral, hay una Cámara del Parlamento de Diputados, después el Senado, la ley no continuará, la propuesta ley, mejor dicho, no continuará. La propuesta de ley tiene que ser conforme a la Constitución. Es decir, El artículo 4 de nuestra ley de procedimiento administrativo habla sí, del principio de legalidad podemos y decir que dice que no es legal, no es legal esa propuesta ley que se está haciendo. todas las propuestas de las que he hablado son contrarias a la Constitución y son contrarias a los tratados internacionales ratificados por la República de Guinea Ecuatorial. Le voy a dar un solo ejemplo. Hmm. Si coge el protocolo de Maputo, Sí, el protocolo de la Carta Africana sobre los derechos de la mujer en África, ese protocolo tiene un artículo 20 sobre los derechos de la viuda. ¿Y ese artículo qué dice? Dice que la viuda tiene derecho después de la muerte de su marido a casarse con el hombre de su elección. Y en África, el sororato y el levirato son hmm, instituciones sagradas. El sororato es cuando fallece la hermana mayor y la hermanita continúa la unión. El levirato, si fallece el hermano mayor, eh, el hermanito continúa la unión, porque en África el matrimonio es unión de dos familias, claro, y no de dos personas. de dos tribus y dos clanes. Hmm. Dice que la viuda tiene derecho a casarse con acuerdo, autonomía de voluntad entre la viuda y un miembro de la familia. ¿Cómo podemos oponernos a la ley? Hay una ley que llama, si va a internet, pone el protocolo de Maputo y lee el artículo 20C, le habla de los derechos de la viuda. Lo que se prohíbe es obligar a la viuda. Hasta le puedo decir, en Hmm. la historia del derecho de Guinea Ecuatorial, la ordenanza de 1950, en la ordenanza de 1952, ¿en qué consistía? Si la viuda no quería continuar la unión con un miembro de la familia de su difunto marido, devolvía la dote, compraba la libertad, y esto es lo que se llama libertad de viuda. Ahora, a nivel del continente africano, el protocolo de Maputo legaliza porque es normal, se llama levirato. Levirato viene de la Biblia. Los judíos lo practican. Se estudia historia del derecho de las instituciones, sabe que la principal institución de seguridad social en África tradicional es el levirato y el sororato. Porque la finalidad es, ¿cuál es la finalidad que se persigue con una institución? Es para que
tanto la mujer, la viuda y los niños no se creen desamparados, es lo que justifica la institución del levirato, que es cuando muere el hermano mayor. Ahora hablamos de en África. Por eso se recoge en el protocolo de Maputo que la viuda tiene el derecho a elegir al hombre de su elección tras el fallecimiento de su marido. Pero Ya le doctor, estoy diciendo que esto sí, viola la ley fundamental y viola un tratado internacional. claro, pero doctor, mira, por ejemplo, en el artículo que hemos leído y las entrevistas que hemos visto, sobre todo voy a remitirme al artículo que he leído. En el artículo señalan que la mujer estaba obligada, y nos está diciendo que no estaba obligada, sino era elección, elegir, la mujer podía elegir una vez que muere su... Sí, ¿Era una ley o una costumbre? era una Porque esto no está costumbre, regulado en el Código Civil. no, era una La costumbre. costumbre, la costumbre ya no lo permite. ¿Por qué? Si coge el artículo 5 ¿Mm? del protocolo de Maputo, y es bueno que lo conozca, el protocolo de Maputo tiene un artículo 5 llamado costumbres paralizantes, prácticas nefastas. Y ese artículo dice que en toda África, cualquier práctica nefasta queda automáticamente abolida. Pero que la mujer Ya elija a un marido es una práctica nefasta. Una vez que muere no su es una, marido, que era viuda, y no es los... práctica nefasta. Justamente, ¿por qué se quiere prohibir cuando no es práctica nefasta? Porque no se puede decir que la mujer ya no estará obligada. ¿Quién obligaba a la mujer? Esto ya no se practica. Yo he sido presidente de la Corte de 2004 a 2009. No me acuerdo situaciones en las que se obliga todavía a una mujer a casarse con un pariente o con un hermano. Esto ya no se practica en Guinea. Ahora, Claro. lo que sí no se puede prohibir es ¿Mm? decir que la mujer no puede continuar la unión. Si la mujer quiere y la familia quiere, ¿cómo podemos oponernos a la voluntad de las personas? Esto no sería compatible con el principio de igualdad y de libertad de nuestra ley fundamental. O sea, es decir, que, porque yo también he consultado a varios investigadores, sobre todo de la cultura de Fan, que dicen que los mayores no obligaban a las mujeres a casarse, sino que la mujer elegía a uno de los hermanos de su viudo y decía que con este es el que yo quiero continuar, ¿no? Para seguir manteniendo, ¿no? A John, como hemos dicho, que se casan las tribus, no se Y es casan solo las así. personas. Es así. Y le estoy diciendo que la finalidad de la institución, hay que mirar qué finalidad persigue una institución. Lo que hacen ciencia o los académicos tienen que saber que lo más importante en una institución es su finalidad de seguridad social en África. Y los judíos lo practican. Por eso se llama Leví, viene de la Biblia. Levirato, sororato, nunca se ha obligado, y sobre todo ahora, a la mujer a casarse con una persona que no quiere. Por eso dura, en la colonia, le ¿Mm? hablo de la ordenanza que codifica el derecho consuetudinario de Pero 1952, nuestro Código habla de Civil es de la libertad de época viuda. colonial, doctor. Nuestro Perdone, Código Civil es de la época colonial. es que el problema, el error que cometemos es que este código civil no era aplicable en Guinea. ¿Y por qué se sigue aplicando? Hasta de momento, el código que nos dejó España como colonia española es el que seguimos Mira, aplicando hasta el día hay de algo hoy. que tiene que entender. Lo que llaman legislación aplicable en la colonia no es el código civil. Coja, por ejemplo, el Estatuto de Autonomía o la ley por la que se crea la provincia, o lea simplemente el último estatuto de 1938. Por ley aplicable en la colonia, era la ley que se había publicado en el boletín oficial de la colonia. Una ley que no se había publicado en el boletín oficial de la colonia no era aplicable. ¿Y qué le dice, querido? Le dicen que la costumbre era superior a la ley. Es lo que le decían en la colonia. La costumbre era superior a la ley, porque hay dos cosas con las que los europeos no pudieron bromear: la ley de tierras y el derecho de familia. Entonces, el derecho de familia aplicable no es el Código Civil. Le voy a decir algo. Usted habrá oído decir
el civil y el consuetudinario. Esto está escrito en qué ley. El artículo 42 del Código Civil dice que hay solo dos matrimonios, el canónico y el civil, porque el matrimonio africano se llamaba matrimonio entre infieles Lo nuestro así y es no se infiel, lo suyo admitía. no. Para casarse, ellos decían que para casarse por lo tradicional había que pasar ante un cura y obtener el certificado de que y es cuando podía casarse lo que llamaban matrimonio al estilo de país. El problema es que, y le doy las gracias siempre a ustedes que están en España, que están interesados por estas cosas, hay que conocerlo. Ahora, el Código Civil solo se aplicaba a los europeos y a los emancipados. Y no a los que estaban oprimidos, Y, ¿no? y, y, y durante la autonomía, ¿Mm? durante la autonomía, se dijo que el derecho colonial seguía siendo vigente y ninguna ley de la metrópoli era aplicable cuando contradecía la costumbre. Es el error que cometemos muchas veces. Y que es y sobre la existencia de las instituciones. 1663 ¿Mm? del Código Civil del que habla. ¿Sabe qué dice ese artículo? No lo sé, doctor. Define la dote como sigue. A mí no me gusta llamarlo Dice dote. que las dotes son los bienes que la mujer entrega al hombre. Lo nuestro no es dote, dote es europeo. En Por eso. Europa, la mujer compra al marido. Está en el Código Civil. ¿Eso en Europa? Y el artículo 1665 del mismo Código Civil, en Europa, le estoy hablando del Código Civil europeo. Hmm. En el Código Civil europeo dicen que las dotes son los bienes que la mujer entrega al hombre para que el hombre se case con ella. Dice claramente que restituirá la dote a la mujer, costumbre y de civilización. Nosotros tenemos una concepción diferente de Claro. la dote, por eso en ningún país africano negro el derecho de familia está recogido en un código civil. Son leyes apartes, porque generalmente lo que queda ahora son dos grandes materias que sí son derecho civil. Están las obligaciones y contratos y está el derecho de familia. Ni en Camerún ni en Gabón. Si va a Nigeria, te hablan de family law. Y el derecho de obligación y contrato. Entonces, no olvide que en el siglo XIX ¿Mm? era una codificación, recopilación. Era un montón de disposiciones. Lo has visto en el documento que le he enviado. Sí, ese documento lo vamos a juntar en en la descripción para Son que todas las personas lo puedan leer también. Es un documento 28 bastante leyes interesante. especiales. ¿Mm? Por eso le damos las gracias, porque cuando nos veamos les voy a enseñar, donde verá que el principio era que el legislador de la colonia no era el Parlamento español, la Corte. Doctor, doctor, qué El, mensaje, con todo eso, qué mensaje tenemos que lanzar? Qué mensaje tenemos que lanzar? para Para- Guinea ¿Mm? era la... Y después ya el mensaje que tenemos que lanzar es
para que las personas que toman esas decisiones y sepan, por lo menos sepan de nuestras culturas antes de tomar o llevar a cabo estas propuestas de ley que en ocasiones pueden llegar a dañar, ¿no? La que en convivencia este cultural país, y la convivencia nuestro moderna. país, y tenemos que sí legislar para, para negociar con, 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 con,